poco de los huesos sesamoideos y accesorios del pie y sus patologías. Entonces, estos huesos tienen una gran importancia en su conocimiento porque tienen una amplia variación tanto en la prevalencia como en la morfología. Y para nosotros su importancia radica en poder identificarlos en las radiografías de los pacientes que nos consultan y excluirlos de algunos diagnósticos erróneos que a veces suceden con mayor frecuencia en la consulta de pacientes en urgencias que son sintomáticos. Entonces, hay que diferenciar los dos tipos de huesos. Los huesos accesorios son unos huesos supernumerarios que se derivan de unos centros de osificación accesorios a los huesos principales. Y los huesos sesamoideos se desarrollan de un centro de osificación principal para ellos, y estos huesos están integrados de forma total o parcial a un tendón y hacen parte del mecanismo de deslizamiento que ayuda a proteger y a reducir la fricción de ese tendón. Entonces, hace unos años nosotros en la sección hicimos un estudio radiológico de la prevalencia de los huesos accesorios y de los sesamoideos en la población adulta colombiana en nuestra institución, identificando pues la presencia de estos huesos que ven ustedes en el listado. De estos resultados pues les voy a nombrar lo que obtuvimos. Encontramos que los peroneum fue el más frecuente en nuestra población con una prevalencia del 26%, ahí lo ven en la imagen de radiológica señalado con la flecha. El navicular accesorio fue el segundo en frecuencia de presentación con un 25%. Acordémonos que el navicular accesorio tiene 3 tipos de acuerdo a su morfología, que más adelante vamos a nombrarlos otra vez. El ostriunum con un 11.3%, el os supranavicular, el os supratalar ya con menor prevalencia, bastante baja, el os cuneometatarsal dorsal, el os calcaneum, que a veces puede puede confundirse con una fractura por avulsión del proceso anterior del calcáneo, el os vesalium, el intermetatarsiano. Y en cuanto a la prevalencia de los huesos sesamoideos en el pie, pues el más frecuente en presentación, como todos sabemos, son los sesamoideos del hallux. En este trabajo encontramos una prevalencia del 97%. En los metatarsianos menores son menos frecuentes, pero como ustedes pueden ver en esta radiografía de la derecha, este paciente tenía huesos sesamoideos en todos los metatarsianos menores. La morfología de los sesamoideos del hallux es bastante variable y podemos encontrar sesamoideos mediales bipartitos en el 20% de casos, y en los laterales menos frecuente la presencia de sesamoideos bipartitos e incluso sesamoideos multipartitos, como lo muestra esta imagen inferior, que tenemos un sesamoideo medial multipartito. Y también encontramos ausencia del sesamoideo medial en este trabajo en 8 pacientes, o sea, una prevalencia de 0.5% de ausencia del sesamoideo medial. Estos son los resultados de nosotros. Nosotros estudiamos 1.450 radiografías, que es la columna de la derecha, comparado con los resultados de un trabajo similar de una población turca, en el cual evaluaron 984 radiografías, y ven las diferencias en cuanto a la prevalencia de los sesamoideos y los navicular, de los huesos accesorios. Para nosotros el principal es el os peroneum, para ellos el navicular accesorio, y con unas tasas de presentación mucho más altas en nuestra población. Entonces, esos resultados reportados por nosotros contribuyen pues a nuestras estadísticas locales y a que se pueda fomentar como esa interpretación y el conocimiento de estos huesos accesorios en nuestra población. Entonces, entrando ya en el tema de las patologías de los huesos accesorios y sesamoideos, encontramos que uno de los huesos que más frecuentemente presenta problemas es el navicular accesorio. Entonces, como les dije, pueden ser 3 tipos de naviculares accesorios dependiendo de su tamaño. El tipo 1 es un navicular pequeño que está separado completamente del hueso principal y está inmerso completamente en el tendón tibial posterior. El tipo 2
unido al navicular principal por una sincondrosis y su tamaño oscila entre 8 a 12 milímetros. Y el tipo 3, que es un navicular accesorio que tiene una unión de un puente óseo con el navicular principal, y radiológicamente se ve una imagen como de un navicular cornudo. ¿Por qué duelen? Pues se han descrito dos teorías. Habla acerca del microtrauma repetitivo en las zonas de sincondrosis, y esto está soportado por los estudios microscópicos que muestran cambios de cartílago hialino y fibrocartílago con diferentes grados de osificación. Kinner habló sobre síntomas relacionados con una inserción diferente del tibial posterior, una inserción más sobre el navicular accesorio que deja una inserción más medial y dorsal de ese tendón, y eso asociado pues a cambios en la mecánica del tendón que generan síntomas en esa localización. Incluso pues él propone como tratamiento al navicular sintomático hacer una resección del navicular accesorio y reinsertar el tendón tibial posterior en una posición más distal y más plantar, que es la usual. Los síntomas o el navicular accesorio sintomático es más frecuentemente visto en adolescentes o mujeres jóvenes activas físicamente. Encontramos en el examen dolor localizado en la prominencia ósea y puede o no estar relacionado con presencia de pie plano. Si ustedes miran las imágenes radiológicas, la superior de una navicular accesorio tipo 3 y con unos ejes normales sin presencia de pie plano, y el inferior navicular accesorio tipo 2 con un aumento en el ángulo talo primer metatarsiano en esa proyección. Y estas son las imágenes laterales de esos dos pacientes, la cual vemos en una un poco de verticalización del talo con inversión del ángulo de Meri. Pero este navicular accesorio pues no tiene una relación causal directa con el pie plano. En los estudios radiológicos, las radiografías simples nos sirven para explicar la morfología del navicular. Esta proyección, incluso la oblicua con eversión, pues nos permite aislar un poquito el navicular accesorio del hueso principal. Y en los pacientes sintomáticos, en las resonancias vamos a encontrar edema medular que puede estar localizado en el navicular accesorio y en la zona cercana a la sincondrosis. El tratamiento de estos pacientes, pues en el tipo 1 realmente es rara vez son sintomáticos, pero si los síntomas persisten por un periodo de tiempo largo, pues el tratamiento consiste en la resección de ese osículo accesorio sin tener que reinsertar el tendón tibial posterior. En los tipo 2 y tipo 3 están descritos dos tipos de tratamientos: una resección del navicular accesorio con un avance o sin cambios en la inserción del tibial posterior en su localización sobre el hueso principal, o una resección de la sincondrosis y hacer una artrodesis del navicular accesorio al hueso principal. ¿De qué depende mucho esto? Pues también del tamaño del navicular accesorio que nos permita colocar elementos de fijación para hacer esa artrodesis. Y se recomienda pues la corrección del pie plano si hay pacientes que tienen acompañado un mal alineamiento en el retropié. Este estudio que vemos acá pues es un estudio prospectivo en el cual compararon la fusión de la navicular accesorial principal contra la resección en tipo 2 de navicular accesorio. Tenían 20 pacientes. El tratamiento lo elegían de acuerdo al tamaño del navicular accesorio, si permitía o no el pasar un tornillo para su artrodesis, y encontraron buenos resultados en los dos grupos estudiados. En el grupo de artrodesis encontraron 2 pacientes con no unión de 10 realizadas, de las cuales solamente una fue sintomática, y en los pacientes a los cuales le hicieron resección del navicular accesorio completo y reinserción del tibial posterior, una disminución del arco longitudinal medial entre 3 pacientes sin ser sintomático. Este caso que les muestro acá es un caso del doctor Morales, un paciente con navicular accesorio bilateral. En el 2010 tenía un navicular accesorio sintomático en su pie derecho. Estas son las imágenes radiológicas. Acá podemos ver el navicular tipo 2. Y
a través de un abordaje centrado en esa tuberosidad clavicular, entonces encontramos la zona de inserción del tibial posterior, se hizo una resección del área de la condrosis y posteriormente la fijación, la artrodesis, la fusión de ese navicular accesorio al hueso principal. 7 años más tarde, su pie contralateral empezó a ser sintomático de forma persistente y estas son las radiografías ya del control de los 2 procedimientos quirúrgicos en este paciente. Bueno, después los sesamoideos del alus son los siguientes en frecuencia de patologías. Entonces, recordar un poquito la anatomía. Los sesamoideos están al lado y al lado de esa cresta intersesamoidea que se encuentra en la cabeza del primer metatarsiano. Están inmersos en el tendón, en los vientres del tendón flexor alusus brevis y también reciben inserciones el medial del abductor del alus y el lateral del aductor del alus. Ellos también tienen inserciones o pues están conectados por el ligamento intersesamoideo entre sí y los ligamentos metatarsosesamoideos a la cabeza a la cabeza del primer metatarsiano. Todo este complejo en conjunto pues ayuda a formar la placa plantar del primer metatarsiano. En su morfología, el sesamoideo medial es un poco más ovoide, es más grande generalmente y es un poco más distal. El sesamoideo lateral es un poco más circular. Y esta diferencia en tamaño es lo que se ha relacionado con la frecuente patología, principalmente del sesamoideo medial. Entonces, pueden, como ya habíamos hablado al principio, pueden ser bipartitos o multipartitos. Tienen como función, pues, disminuir la presión plantar del primer metatarsiano en la última fase de la marcha. Además, elevan la cabeza del primer metatarsiano, disipando un poco las fuerzas que ese metatarsiano recibe en el momento del despegue. Es importante hablar de la circulación porque de ella dependen varias patologías de los sesamoideos y es la necrosis vascular o las no uniones de las fracturas de estos sesamoideos. Entonces, la circulación proviene principalmente del polo proximal del sesamoideo y a través del flexor alucis brevis. Y vía plantar tiene digamos que una irrigación, un porcentaje menor de circulación a través de unas arterias plantares que vienen desde la cápsula articular. Esto deja una zona hipovascular central distal, que es la que favorece a la presentación de estas patologías. Entonces, encontramos pacientes con un dolor que puede estar difuso en toda la metatarsofalángica o localizado debajo del sesamoideo comprometido. Generalmente relacionan incremento del dolor pues en la fase de despegue, que es cuando mayor apoyo hacemos sobre ellos, molestias al bajar escaleras. Y es importante recordar que la patología de los sesamoideos corresponde al 1.2% de las lesiones que se presentan en los pacientes trotadores. A la exploración física pues encontramos que hay dolor a la palpación de ellos, puede haber edema articular. Es importante valorarlos en bipedestación para evaluar la alineación del pie. Recordemos que los pies cabos pueden ser un factor asociado también al dolor o la molestia sobre los sesamoideos por la mayor carga en esa área de las cabezas de los metatarsianos. En su estudio, pues las radiografías convencionales nos permite la proyección AP evaluar su morfología. La axial nos permitió evaluar la localización de esos sesamoideos con respecto a la cresta de la cabeza del primer metatarsiano. Y el TAC, aunque no tiene, pues tiene alta sensibilidad, pero no tiene tanta especificidad, por ejemplo, en la sesamoiditis, que es una de las patologías más frecuentes. La resonancia sí nos va a mostrar edema medular, nos va a mostrar cambios en cuando hay osteonecrosis y permite la evaluación de los tejidos circundantes también, los tejidos blandos que están adyacentes a los sesamoideos. Esta es una imagen radiológica de un paciente con una sesamoiditis en la cual vemos un aumento de la señal en el sesamoideo medial sin cambios artrósicos. Estas son como unas claves de lo que podemos encontrar en las diferentes patologías de los sesamoideos. Entonces, en las fracturas
vamos a encontrar un segmento o un fragmento irregular con márgenes no corticalizados, como para diferenciarlos de los bipartitos, y esos bordes de la zona de la fractura pues aserrados y generalmente congruentes. La sesamoiditis, como les mostré en la resonancia, más óseo, sin cambios de artrosis o cambios en la cabeza del metatarsiano. En el TAC pues no hay presencia de esclerosis como si lo podemos encontrar en la osteonecrosis o en las fracturas que están en no unión. Las fracturas de los sesamoideos entonces más frecuentes en el sesamoideo medial. Se pueden presentarse por traumas agudos o microtraumas repetitivos en los pacientes que son atletas, que son trotadores. Como les decía, vemos unos bordes aserrados que no están corticalizados ni están redondeados, y esos bordes aserrados tienen una congruencia entre los fragmentos. Y si uno hiciera evaluación secuencial de radiografías simples en estos pacientes, pues puede llegar a ver formación de callo óseo y cambios en la zona de la fractura. El TAC es el estudio que nos puede aclarar si es una fractura o un sesamoideo bipartito cuando tenemos dudas en este caso. El manejo de esas fracturas de los sesamoideos pues se inicia de forma ortopédica con una inmovilización con un zapato de suela rígida que no permita la dorsiflexión del halus, o un walker, inmovilizando del halus al segundo dedo con un yugo por más o menos 4 a 6 semanas, y pues la evaluación secuencial radiológica. Sin embargo, también en la literatura encontramos tratamientos quirúrgicos de osteosíntesis o de resección de fragmentos, realmente son series de casos pequeñas, como esta que nos muestra 9 casos de fracturas tratadas de forma quirúrgica con fijación interna. Ellos publican unos resultados satisfactorios a los 3 meses con retorno en su actividad física. Resección de los fragmentos, este estudio publicado con el doctor Hinterman, que él reseca el fragmento proximal, que es el más comprometido en la fractura, y en este estudio de mujeres atletas, y él reportó un retorno a actividad física a las 8 semanas con un nivel deportivo igual al previo. En la necrosis avascular, que es otra de las patologías de los sesamoideos del hallux, pues lo que se presenta es una alteración en la circulación de estos sesamoideos, y puede ser producto de traumas que son incidentales o traumas iatrogénicos también. Es frecuente en pacientes con enfermedades sistémicas o con toma de medicamentos crónicos como corticoides. La necrosis avascular pues también puede predisponer a fracturas por estrés de este hueso. En los estudios radiológicos, pues en las radiografías simples puede pasar un periodo largo de tiempo en el que no vamos a encontrar cambios, y ya después podemos encontrar iguales hallazgos que en otros huesos con necrosis avascular, como fragmentaciones, irregularidad de los sesamoideos, esclerosis o incluso quistes subcondrales. En las gammagrafías óseas varían los hallazgos de acuerdo a la fase en la que esté la necrosis avascular, porque en las fases agudas, pues por la hiperemia, podemos encontrar hipercaptación, pero en las fases tardías ya los sesamoideos pues no captan ese isótopo, y puede ser una zona de no captación, una zona fría. Esta es una imagen de TAC en la cual vemos esos hallazgos de quistes subcondrales y de irregularidad en el sesamoideo, fragmentaciones. Este es un caso de nosotros también, una paciente con un sesamoideo medial con necrosis avascular, y esa es la pieza de resección en el tratamiento quirúrgico. Este estudio evalúa puntualmente la alineación del hallux, que ha sido muy discutida después de hacer sesamoidectomía del sesamoideo medial. Ellos evalúan de forma retrospectiva 20 pacientes con seguimiento de 62 meses, con valoraciones de esas escalas funcionales, y no encontraron ningún cambio en la alineación radiológica del hallux durante el seguimiento en sus pacientes, porque se hablaba de que predisponen a deformidades en valgo o en varo de acuerdo al sesamoideo que se reseca.
como el sesamoideo resecado hace parte, como les decía, de la placa plantar, pues es importante saber que al resecarlo se debe reparar ese defecto de los tejidos blandos para mantener la función de esa estructura. La sesamoiditis es otra patología muy frecuente en el sesamoideo, tal vez la más frecuente que las dos anteriores, pero es también un diagnóstico de exclusión, es una condición inflamatoria dolorosa de los huesos sesamoideos y generalmente está relacionada con un estrés repetitivo. Puede tener algunos factores asociados como la flexión del primer metatarsiano, la plantiflexión del primer metatarsiano, la asimetría en el tamaño del sesamoideo medial o un mal alineamiento rotacional en el primer metatarsiano. Podemos encontrar entonces un aumento de la captación en la gammagrafía ósea, puntualmente localizada solo en el sesamoideo comprometido, y cambios en la resonancia magnética con aumento de la intensidad de la señal. El tratamiento entonces busca inicialmente modificar la zona de apoyo en esa área metatarsiana con plantillas que pueden ser con botones metatarsianos retrocapitales al lado, el uso de una barra metatarsiana. En fases agudas de dolor y movilizaciones por periodos de 4 a 6 semanas con un walker y modificación obviamente de la actividad física y del calzado en los pacientes. En los casos de síntomas persistentes durante el seguimiento, ya después de 4 a 6 meses, pues el tratamiento quirúrgico está indicado en la sesamoidectomía, como les decía, mantener la función de la placa plantar reparando la zona de los tejidos blandos donde se reseca. Y hay diferentes estudios de publicaciones en las cuales han encontrado deformidades en garras secundarias a las sesamoidectomías, hablando más de sesamoidectomía bilateral, como les expliqué, deformidades en varo o algo, y una incapacidad para pararse en puntas de pie de forma normal. Otra patología de los huesos accesorios es el síndrome de os peroneum doloroso. Entonces recuerden que es uno de los más frecuentes en nuestra población y puede ser bilateral en el 15% de los casos. En la anatomía debemos recordar que él está por su morfología ligado al tendón peroneo longus, incluso está inmerso en la sustancia del tendón, actuando más como un hueso sesamoideo que como un hueso accesorio. Tiene una carilla articular con el hueso cuboides y está mantenido en esa localización porque tiene unas bandas fibrosas que lo sostienen provenientes de la fascia plantar una, como vemos acá, de la base del quinto metatarsiano, una banda fibrosa proveniente del peroneo corto. Este diagrama nos muestra un poco las zonas del tendón peroneo largo de acuerdo a su localización, y esta zona, sabe que es la escotadura del cuboides, está muy relacionada con patologías del tendón peroneo largo. Si ustedes recuerdan, en una charla previa hablamos de las patologías de los peroneos, y el tendón peroneo corto es el que más frecuentemente presenta lesiones y patologías y está localizada en la zona inframaleolar, en la zona. Y este tendón peroneo largo, sus patologías están más relacionadas con el os peroneo. Entonces el os peroneo doloroso se presenta como un dolor en la región lateral y plantar del pie. Puede haber en algunos casos disestesias relacionadas con irritación del nervio sural. En las imágenes simples de radiografías, pues vamos a encontrar en la proyección oblicua la mejor proyección para evaluar la morfología de ese os peroneum. Y en la resonancia magnética, en los casos sintomáticos, podemos encontrar edema en el os peroneum, podemos encontrar cambios artrósicos en esa articulación que se localiza con el cuboides. Y el tratamiento, pues, es la resección del os peroneum con preservación del tendón si se logra, o tenodesis al tendón peroneo corto. Es un estudio de Brodsky de retrospectivo de 12 pacientes a los cuales tenían patología de os peroneum dolorosos y cambios en el tendón, en el cual le hicieron resección y tenodesis con un seguimiento de 63 meses y unos resultados clínicos satisfactorios evaluados con estas dos escalas. Este es un caso nuestro, es una paciente de 42 años que su actividad física es caminata en montaña,
Ella se quejaba, llevaba quejándose 3 años de molestias y dolor en la parte, en el borde lateral del pie, con dificultad incluso en el calzado, en encontrar un calzado cómodo. Miren cómo tiene unos os peroneum grandísimos en tamaño, el izquierdo bipartito adicionalmente, y esta es una imagen de la resonancia de su pie izquierdo. Estas son fotos clínicas en el tratamiento quirúrgico. En esta inferior de la izquierda vemos cómo hay cambios artrósicos relacionados con el cuboides. La pieza anatómica casi 2 centímetros de longitud de ese os peroneum. Y la imagen inferior derecha, la tenodesis que se hizo del peroneo largo al peroneo corto después de la resección de este hueso accesorio. Y por último, pues el síndrome de ostriunum relacionado con la presencia del ostriunum, que es también uno de los más frecuentes. Encontramos que el astrágalo, si ustedes recuerdan, tiene 2 variantes anatómicas en la región posterior. Podemos tener un astrágalo con una tuberosidad posterolateral prominente, que es la apófisis o tuberosidad destiada, o la presencia de un hueso accesorio, un ostriunum en la región posterior del astrágalo. Tiene una presencia, o sea, una incidencia de lateralidad en el 5% de los casos. Su patología pues se puede presentar con síntomas insidiosos en pacientes que tienen actividades repetitivas en plantiflexión, como bailarinas, como futbolistas, o puede ser en un trauma agudo, en una plantiflexión forzada, y después persistir con sintomatología en la región posterior del retropié. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Al examen físico vamos a encontrar en estos pacientes pues dolor que se reproduce a la plantiflexión forzada, y esto se produce porque hay una compresión entre la región posterior de la tibia y la parte superior del cráneo en ese hueso accesorio, y se genera un proceso inflamatorio alrededor. Las radiografías pues, simples nos van a mostrar el navicular y su localización, su tamaño. Y en la resonancia podemos encontrar adicionalmente compromiso en los tejidos blandos. Ustedes recuerdan en la anatomía, al lado de esa tuberosidad posterolateral pasa el tendón flexor del hallux, el flexor largo, como lo vemos acá en esta resonancia. Entonces muchas veces podemos encontrar el aumento en la sinovial, edema medular y sinovitis que rodea esa zona. El tratamiento es artroscópico idealmente. Estas son imágenes de artroscopia en las cuales vemos el ostrigunum y su relación con el flexor largo del hallux. Y esta imagen de la derecha ya después de la resección del ostrigunum acá. La recuperación es bastante buena, y pues desde que uno tenga las precauciones de los límites de la artroscopia posterior, porque si ustedes recuerdan, por delante o hacia anterior de este flexor largo de la luz viene el paquete vasculonervioso tibial posterior. Entonces, desde que uno tenga esas precauciones, los resultados y las tasas de complicaciones son bajas. Entonces, ¿en qué radica la importancia para ustedes del conocimiento de estos huesos y de sus patologías? Es en evitar esos diagnósticos erróneos de fracturas, cuando lo que estamos viendo en un paciente que consulta es un hueso accesorio o navicular normal. Y pues tener presente que estos huesos, aunque no son constantes, también tienen patologías y son más frecuentes en los pacientes activos físicamente. Muchas gracias por su atención y no sé si tengamos preguntas, Tati. Doctora Tati tuvo que salir, pero pues yo ayudo aquí con el chat si hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Hablando de los trigonum y el STIA, clínicamente, ¿hay alguna forma de diferenciar pues, un paciente sintomático que tenga pronto un dolor como que corresponde a un pinzamiento posterior? Es que precisamente el síndrome de pinzamiento posterior está dado o por la presencia de un STIA o por la presencia de un ostrium. Clínicamente tú no puedes diferenciar si el paciente tiene STIA o tiene un ostrium. Eso lo evaluamos en el estudio radiológico.
pero el manejo cuando hay síndrome de pinzamiento posterior en óseo, porque hay síndrome posterior de tejidos blandos solamente, es el mismo para el proceso de Stieda o para el ostrígono, que es la resección artroscópica. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los asistentes? En el chat no hay preguntas, doctora. Para los doctores residentes, esta charla está encaminada básicamente para mostrarles a ustedes la cantidad de huesos accesorios que tiene el pie y el tobillo. Y es constante el ver en nuestros consultorios pacientes que llegan con diagnósticos de fracturas interpretadas en urgencias. Entonces nos llega, por ejemplo, el osperoneo con diagnóstico de fractura después de un esguince y entonces creen que es una fractura. Lo mismo sucede con los sesamoideos bipartitos o tripartitos, llegan con diagnósticos de fracturas. Entonces yo creo que el conocimiento de estos huesos accesorios que son normales y cuya prevalencia varía en la población, yo creo que a ustedes esto no se les va a olvidar y van a enfrentarse pues a sus amigos, a sus colegas y ya saben que esos huesos son normales. Otra cosa es que tengan patología, como lo mostró la doctora Montoya ahorita, pero esa patología está ligada básicamente a inserciones tendinosas o bloqueos o pinzamientos, como se mencionaba ahorita en el ostrígono o el estieda. El estieda es básicamente que el proceso lateral es más grande, más largo hacia atrás, y entonces se nota más y puede presionarse con el calcáneo cuando hay flexión plantar fuerte como en las bailarinas. Y el ostrígono pues también lo vemos con frecuencia. La resonancia es muy buena en estos casos para ver que hay inflamación del huesito y ustedes nos han visto operar esto por artroscopia y retiramos el ostrígono y el paciente mejora enormemente. ¿Qué más preguntas, doctores? Doctora, una pregunta. Pues muchas gracias por la charla. Quería saber si tiene algún papel, esa amigdalitis, el uso de corticoides inyectados pues, a nivel local. En las patologías de los sesamoideos, básicamente el uso de las infiltraciones articulares busca disminuir ese dolor agudo sobre la metatarsofalágica, más no directamente sobre la patología del hueso. ¿Sí? Entonces, estas infiltraciones con corticoides nos ayudan a disminuir ese proceso inflamatorio articular. Básicamente ese es el punto, pero tenemos adicionalmente en el tratamiento de la sesamoiditis tenemos que cambiar los factores que nos llevan a la presencia de esa patología, como les mencionaba, cambiar la zona de carga en esa área con plantillas que nos trasladen la descarga de peso del área un poco más proximal. Son plantillas pues hechas a la medida, no estándar. ¿Aló? La observación, el seguimiento clínico de estos pacientes, fisioterapia, en algunos casos de cuadros agudos. Eso básicamente, ya si el paciente está con síntomas crónicos o repetitivos, pues hay que cambiar el tratamiento ya de un manejo ortopédico al tratamiento quirúrgico, que varía en cada caso. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien, creo que no hay más preguntas, Dani. No, señora, todavía no hay más en el chat. Bueno, buen fin de semana, muchachos. Doctora, Gracias. la charla, que estén bien. Muchas gracias, doctora. Descansen. Chao. Buenas noches. Gracias, Dianita. Muy amable.
Muchas gracias, doctora. Maestra Morales.